Las preguntas giran en torno al artículo tercero, a las modificaciones que se han hecho, porque como todos sabemos, esta normativa contempla, como se dijo acá, la prórroga de jurisdicción, es decir, cualquier incidencia, cualquier diferendo con los laboratorios o con los estados nacionales proveedores de las vacunas se va a dirimir en un tribunal extranjero, no en un tribunal internacional, sino en un tribunal extranjero. Está planteada la renuncia a la defensa de inmunidad soberana y está planteada la cláusula de indemnidad, es decir, cualquier daño y perjuicio que tenga que solventar un laboratorio o un Estado nacional proveedor a un residente en la Argentina lo va a tener que reembolsar el Estado. Es decir, cualquier diferencia que surja por la razón que sea, por incumplimientos como los que viene habiendo de parte de los proveedores que no están entregando en tiempo y forma las vacunas o los segundos componentes, en el caso de Sputnik, o los que, ojalá que no, pero que se puedan suceder en el futuro por eventuales daños a la salud de las personas y demás. Este fondo de reparo entiendo que es optativo, no es una imposición, no excluye la indemnización integral del Código Civil, lo vamos a dirimir allí. Y en esta renuncia a la defensa de inmunidad soberana, la ley, en su redacción original, en la que ustedes como oficialismo propusieron, excluía de la posibilidad de ejecución por parte de eventuales acreedores y de condenas y de eventuales condenas de tribunales extranjeros determinados bienes. Ahora, esa lista de bienes salvaguardados de la ejecución judicial, de los embargos y de las ejecuciones, ha sido acotada. Concretamente, de lo que era el artículo tercero, inciso C, se quitan, se eliminan los bienes del dominio privado del Estado. Quedan, a salvo, por supuesto, los bienes del dominio público, los bienes afectados a un servicio público, pero se han excluido los bienes del dominio privado del Estado. La otra novedad es que de lo que era el inciso H, ahora convertido en inciso G, que salvaguardaba los impuestos y las regalías a recaudar por la República Argentina, se ha quitado, y esto nos interesa especialmente a quienes provenimos y representamos a provincias petroleras, aunque habla de todas las regalías, no solo de las hidrocarburíferas, podría ser las hidroeléctricas, por ejemplo, las regalías quedan eliminadas de esta salvaguarda, es decir, quedan expuestas a ejecución, a embargo, y finalmente se suprime lo que era el inciso K, que era una cláusula, creo que muy prudente, que remitía a cualquier otro bien que estuviera protegido por cualquier otra ley de inmunidad soberana. Este es el cuadro de situación, y nuestro país tiene antecedentes muy penosos en esta materia, ¿no? Todos recordamos la situación del embargo de la fragata Libertad, su inmovilización durante meses en un puerto en África. Entonces, las preguntas concretamente son, ¿cuál es la motivación de estas modificaciones? ¿Cuál es la razón por la cual se procedió a flexibilizar, a relajar la salvaguarda del patrimonio argentino? En segundo lugar, ¿cuáles son las razones por las cuales esto no se difundió? El gobierno, cuando anuncia el viernes el decreto y lo publica y lo publicita, hizo una suerte de punteo para la difusión pública, pero se cuidaron muy bien de exponer estas novedades. Es decir, concretamente, no le contaron al Congreso, a la comunidad, a la sociedad, a los medios, que estaban desafectando de la defensa, de la salvaguarda de la inmunidad soberana a toda esta categoría amplísima de bienes. La otra cuestión concatenada con esto, los considerandos del decreto. En los considerandos del decreto, más allá de una referencia muy breve, descriptiva, dicen, bueno, se modifica el artículo tercero, inciso tal y cual, no hay ninguna fundamentación, ni fáctica, ni jurídica, ni respecto de la motivación que derivó en esta flexibilización, en esta exclusión de bienes de la República Argentina de la garantía de inmunidad de embargos y de ejecución. Y finalmente, me detengo en el punto de regalías, porque he escuchado que se ha dicho
que en lo que respecta a las regalías hidrocarburíferas son las nacionales. Bueno, a ver, en primer lugar, los estados federales son la excepción en el mundo. De hecho, en América somos, si no recuerdo mal, somos 5: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina. Es decir, la existencia jurídica, la persona, el sujeto de derecho público internacional son los estados nacionales, no las provincias. Y cuando los estados nacionales firman compromisos, comprometen a todo el país. Por eso en los tratados internacionales están las cláusulas federales, en donde el país, el Estado nacional, asume el compromiso y las obligaciones ante la comunidad internacional por lo que hacen también sus provincias. Por eso hay condenas en la Comisión o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por actos perpetrados no por agentes federales, sino muchas veces por autoridades o agentes de los estados locales, provinciales. Nosotros, constitucionalmente, en el plano interno, los recursos naturales situados en el territorio de las provincias son de las provincias, son de propiedad del dominio originario y eminente de las provincias. Para avanzar en este sentido debió haberse consultado, de mínima consultado a los gobernadores, pero además requerir la autorización formal de las provincias. Yo he escuchado que se ha hablado que esto es, bueno, para las explotaciones offshore. Yo también quiero recordar que la ley de hidrocarburos, la 17319, en su artículo primero, también reconoce la propiedad de las provincias sobre los recursos petroleros y gasíferos offshore hasta la milla 12. Bueno, esta interpretación de que esto está restringido, circunscripto a los recursos nacionales, a los situados en el mar más allá de la milla 12, es por lo menos discutible. Yo creo que una cuestión de mínima prudencia hubiese obligado a dejar esa salvedad, si este es el sentido de la norma, a dejar establecida esa salvedad en la propia norma, porque ¿qué nos garantiza que esta cuestión quede sujeta, en la eventualidad de un juicio, que ojalá nunca ocurra, a la interpretación de un juez, que puede ser un juez de un país que ni siquiera comprende lo que es el federalismo? Porque no sé qué jurisdicciones han pactado o van a pactar en las cláusulas que están firmando o van a firmar en lo sucesivo, porque además están amparadas por cuestiones de confidencialidad. Entonces, concretamente, señor presidente, voy redondeando. Estas son las preguntas, las que he dicho, las razones, la motivación, los motivos por los cuales no está expuesto esto en la difusión pública, por qué nos hemos sorprendido con esto, por qué nos hemos enterado de la comparación, pero no de la exposición o del discurso público del gobierno, y cuáles son las garantías que tenemos, la certeza de que ante la eventualidad de una contingencia judicial realmente sea esa interpretación que ha surgido ex post. Creo que a raíz de los señalamientos que hemos hecho, ahora parece de que esto no, que esto es para lo offshore de más allá de la milla 2. ¿Cuáles son las garantías que tenemos de que las provincias que tienen recursos petroleros, gasíferos, no estén sujetas el día de mañana a una ejecución judicial? Porque les recuerdo, por ejemplo, en el caso de la provincia del Chubut, las regalías petroleras financian 1/3 del presupuesto. Es decir, ¿qué garantías tenemos que el día de mañana no esté comprometido el pago de docentes, de policías, de personal de salud, las obligaciones esenciales que tiene que cumplir un Estado provincial? Muchas gracias, presidente.